Revelado. El escándalo extraordinario de una mujer que dividió su marido entre 6 esclavas en 1869. María Elena observaba el frágil equilibrio de su vida hecha trizas en el silencio sofocante de su hogar. La voz de su marido, don Esteban, resonaba en su mente como un eco de la traición. 6 mujeres, despojadas de su dignidad, atrapadas en un mundo oscuro que él mismo había creado. ¿Cómo había podido permanecer ciega tanto tiempo? La imagen de su marido, un hombre respetado en la comunidad, se desmoronaba mientras la verdad la devoraba desde adentro. Tenía el alma hecha añicos, pero sabía que debía elegir entre su honor y el sufrimiento de las demás. Cada latido en su pecho parecía gritar su dilema. La vida en el pequeño pueblo de México giraba como un carrusel, con risas y canciones que se ahogaban tras el manto del dolor y la opresión. Las mujeres esclavizadas, con sus miradas vacías, eran sombras en su propia existencia. María Elena se sentía atrapada en una jaula dorada, condenada a cargar el estigma de la traición, mientras su impotencia se convertía en un veneno que invadía cada rincón de su ser. ¿Acaso su matrimonio era un pacto sellado con la hipocresía? Recorría las calles adoquinadas, prestando atención a cada tamaño de su propia conciencia. Su abuela, una mujer de sabiduría infinita, siempre había mencionado que el verdadero honor reside en el coraje de defender lo que es justo. Esas palabras retumbaban en su interior, provocando un tumulto de emociones. Su mente se debatía entre la lealtad a su marido y la necesidad de liberarse de las cadenas de una sociedad que la había condenado a ser cómplice de la injusticia. La respiración se le volvía irregular cuando pensaba en el camino que debía recorrer. Un torrente de tristeza, rabia y determinación la consumía. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, contempló las sombras fugaces de las vidas que había ignorado. Cada rostro que había omitido en su mirada se convertía en un recordatorio punzante de su propia traición silenciosa. La presencia de don Esteban, con sus grandes gestos y sonrisas ensayadas, se transformaba en un fardo irrespirable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su interior alcanzaba nuevos picos. María Elena sabía que el evento donde don Esteban sería reconocido como dignatario se aproximaba. Era el momento de actuar. Su cuerpo temblaba no solo de miedo, sino también de un fuego resentido que crecía con cada día que pasaba. ¿Acaso estaba dispuesta a perderlo todo? La confusión abría un abismo en su corazón. ¿Sería capaz de arriesgar su matrimonio, su reputación, para luchar por la libertad de aquellas mujeres que lo necesitaban más que nunca? La noche previo al evento, María Elena no pudo dormir. Cada pensamiento se entrelazaba con visiones de las 6 almas a las que había ignorado. La angustia la consumía por dentro, como un torrente incontrolable. Se miró en el espejo y la mujer que vio reflejada allí no era la misma que entregaba su vida en silencio, sino una guerrera que estaba a punto de despertar de un letargo, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El destino de todas estaba en juego y sabía que el tiempo se agotaba. María Elena respiró hondo, sintiendo cómo la angustia crecía en su pecho. El día del evento se acercaba y con él su decisión. Una revelación crucial estaba a punto de salir a la luz. ¿Tendría el valor de desmantelar la hipocresía de su esposo en público? El momento se aproximaba y en su interior el cambio ya había comenzado. Todo estaba en la balanza, la reputación de su familia contra la vida digna de quienes sufrían en silencio.
Las sombras del pasado acechaban y su nuevo camino apenas comenzaba a delinearse en el horizonte. El día del reconocimiento amaneció con un aire tenso, como si el propio universo estuviera sopesando el destino de María Elena. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer con la mirada fija, pero su mente orbitaba en torno a la certeza de lo que estaba por hacer. Había decidido exponer la verdad no solo para ella misma, sino para aquellas a las que su marido había reducido a meras sombras. Mientras se preparaba, los recuerdos de su infancia y de sus abuelos bailaban en su memoria, alimentando su determinación. No era solo una esposa o una niña obediente, era una mujer capaz de desafiar un sistema que había abrumado a su ser. Cada hebra de su vestido se convertía en un símbolo de reivindicación. Lo que solía ser una elección de vestuario se transformó en una armadura. Con cada broche que cerraba, sentía como si se sellara un pacto con su propia valentía. La ceremonia tuvo lugar en la plaza central, rodeada de la opulencia que don Esteban había cultivado. Risas y aplausos reverberaban en sus oídos, pero todo eso sonaba distante, como si un velo se hubiera interpuesto entre el mundo y su realidad interna. Cada paso que daba era un viaje hacia lo desconocido, donde la vida de las mujeres esclavizadas se entrelazaría con la revelación de su marido. Al llegar al escenario, su corazón se agolpaba en su pecho, y con un movimiento de su mano se hizo a un lado la cortina del temor. Ante el pódium, los rostros de los asistentes se alineaban en perfecta expectativa, ajenos al conflicto interno que la consumía. Lo que debía ser un momento de gloria para Esteban se convertía en el preludio de una tormenta. «Mientes, Esteban», empezó, y sus palabras reverberaron firmes en el aire. La murmuración en la multitud fue como un alarido sordo, cada cual intentando entender el giro inesperado que tomaban las palabras. «Has construido tu reputación sobre el sufrimiento de estas mujeres, y yo, cómplice, he permanecido en silencio». La mirada de su esposo se transformó, pasó del asombro a la ira. La tensión entre ambos era palpable, como un acorde tenso a punto de romperse. No solo era una confrontación entre una esposa y un marido, sino un enfrentamiento entre la hipocresía y la verdad. Había algo en su voz, un eco de las injusticias que había callado tanto tiempo. A medida que las palabras salían, un sentido de liberación invadió su ser. La sensación de catarsis se mezclaba con la agonía del rechazo. No solo se estaba despojando de la opresión que su matrimonio le había impuesto, sino que también estaba abriendo la puerta a un cambio que requeriría de coraje y resistencia. María Elena sabía que no solo luchaba por su honor, sino que también empezaba a convertirse en la voz de esas mujeres, un símbolo de resistencia que se alzaría contra el abuso. Al concluir su declaración, el silencio se extendió como una sombra en la plaza. La falta de respuesta se sentía como un signo de que su acto de valentía podía costarle más de lo que había calculado. Sin embargo, dentro de ella, el cambio ya estaba en marcha. Las miradas de incredulidad comenzarían a transformarse en apoyo, aunque no supiera cuándo ni cómo. Con el corazón en la mano, se dio cuenta de que había dado un paso hacia el abismo, pero también hacia la verdad de su propia existencia. Sin embargo, una ansiedad empezaba a surgir. ¿Qué pasaría ahora? La respuesta de don Esteban parecía inmediata y fulminante, y su desatado ataque era una inminente tormenta que podría arrasar con todo. El camino hacia la libertad sería arduo y lleno de consecuencias inesperadas. Con el eco de su propia voz resonando en su mente, María Elena comprendía que cada decisión ahora la definiría tanto a ella como a aquellas que habían permanecido en la sombra. Mientras las primeras manifestaciones de reacciones comenzaban a anticiparse en sus rostros, la incertidumbre de lo que vendría la envolvía. La lucha había comenzado, pero ¿sería suficiente? Su mirada fija en el rostro de Esteban, María Elena se dio cuenta de que no había marcha atrás. La tensión se palpaba en el aire, pero era el momento de abrazar su nueva identidad, la mujer que había decidido ser libre.
Sin embargo, la urgencia de su regreso al hogar la llevó a cuestionar su próxima jugada. La brutal verdad sobre su matrimonio podía abrir la puerta a una sanación, pero también traería tormentas imprevistas. Mientras dejaba la plaza, el murmullo de la multitud seguía resonando en su mente. Se encontró vagando sin rumbo, buscando respuestas en cada rincón de su entorno. El eco de las palabras no pronunciadas la acompañaba a cada paso, recordándole la profundidad de su decisión. Tenía que estar preparada para lo que vendría, para la furia de Esteban que estaba latente en su interior, y para los ecos de apoyo que aún no había captado. Su pensamiento era un torbellino. ¿Cómo podría convertir su revelación en una plataforma para cambiar sus vidas y las de las demás mujeres sumidas en el silencio? María Elena revisó cada detalle, cada frase que había pronunciado, preguntándose si había dejado escapar alguna oportunidad de sembrar aún más dudas en los corazones de quienes habían estado a las puertas de un cambio. Días después, mientras el eco de su declaración continuaba resonando en su círculo social, se dedicó a escudriñar historias de otras mujeres victimizadas por la opresión de la misma estrella que había dejado caer sobre sus vidas. Le aturdía saber que tantas bibliotecas de sufrimiento habían sido construidas en la sombra, y decidió que era hora de sacar a la luz esos relatos. Realmente entendía la importancia de sostener su propia verdad, pero se dio cuenta de que respaldarla con las experiencias de otras le daría fuerza. En ese proceso conoció a Ángela, una mujer que había estado a su lado durante los años más difíciles de su matrimonio. A través de un café en un rincón discreto del pueblo, se inyectaron valor entre tazas humeantes y susurros de comprensión. Las historias de Ángela eran un testimonio de fortaleza, pero también de miedo, de las puertas que se habían cerrado por el simple hecho de ser mujeres. María Elena encontró fuerza en esas narraciones. El rostro resplandeciente de su amiga había sido opacado por años de miedo y de desconfianza, pero al relatar su calvario, las cicatrices comenzaron a encontrar su voz. En cada palabra compartida, María Elena sentía como si cada una de ellas estuviera tejiendo la red de su nueva realidad, un camino hacia la equidad que pronto podría convertirse en un movimiento. Sin embargo, el placer de esta nueva conexión venía acompañado de inquietud. Esteban no se mantendría inactivo por mucho tiempo. Esa inminente contienda que se avecinaba era ya un punto de fricción que podría derrumbar no solo su libertad, sino también la de sus nuevas aliadas. Los ecos de su rebelión resonaban peligrosamente cerca, y la lucha que María Elena enfrentaba estaba comenzando a tomar una forma más oscura. Justo cuando pensaba que podía comenzar a construir con firmeza, la visita inesperada de don Esteban y su furia incontrolable se presentó ante ella. Sus ojos ardían de ira, y un aire de venganza parecía cobrar vida mientras cruzaba el umbral de su hogar. La confrontación era inminente, y en su interior María Elena comprendía que este era el momento de consolidar su lucha y no permitir que el tiempo de su transformación se desvaneciera. El camino había sido trazado, pero la pregunta seguía latiendo. ¿Podría sostener su nuevo peso de realidad frente al embate de su antigua vida? La respiración se entrecortó, y su mente giró en torno a la inminente confrontación. La tormenta se desataría, y esta vez estaba dispuesta a enfrentarlo con toda la valentía que había encontrado. Su lucha no hacía más que comenzar, pero el desenlace de ese choque podría cambiarlo todo. La puerta se cerró con un golpe que reverberó en toda la habitación, marcando el comienzo de una batalla mental que, por mucho tiempo, se había estado gestando. María Elena, manteniendo la mirada firme, enfrentó a Esteban mientras su corazón latía con fuerza, inundado de adrenalina y determinación. Sabía que no solo se jugaba su libertad, también la de muchas otras mujeres atrapadas en la misma red de opresión. ¿De verdad crees que tienes el poder para cambiar esto?, le lanzó Esteban, sus palabras impregnadas de desprecio, como si ella fuera una niña que soñaba con imposibles. Esa idea de la razón que se salía de lo cotidiano la provocó a cuestionar cada centella de duda que aún podía quedar en su interior.
No tengo miedo, Esteban, ya no voy a permitir que tu sombra opaque lo que soy, respondió, su voz resonando con una firmeza que nunca había sentido. Era una afirmación de vida, un acto de rebelión que emergía de lo más profundo de su ser. A medida que hablaba, descubría dentro de sí una fuerza latente, una chispa que la llenaba de valor. No estaba sola. Cada historia que había escuchado, cada susurro compartido con Ángela le brindaba esa energía. De repente, una idea poderosa cruzó su mente. Tenía que escribir, convertir su dolor y su voz en un testimonio vital. Las mujeres que había conocido habían compartido sus vivencias y al hacerlo habían validado su propio sufrimiento, creando un vínculo que podía traducirse en un cambio. La escritura se convertiría en su arma, las palabras en su escudo. Piénsalo bien, continuó Esteban, dando un paso hacia ella con una mueca de desafuero. Nadie va a creer en tus alucinaciones. Serás vista como la loca que desató un escándalo por lo que en verdad son susurros a la intemperie. Su desprecio resonaba, pero en lugar de asustarla, fue como una gota de agua que apaga una chispa de fuego. No necesito que tú me valides, replicó con una seguridad renovada. Lo que necesito es contar las historias de mujeres que han sido silenciadas por hombres como tú. María Elena sintió un impulso casi místico, como si las palabras urgentes ya estuvieran en su mente, como un caudal que buscaba salir. Con cada frase que pronunciaba se despojaba del miedo y la incertidumbre, presentando batalla a su antiguo yo, que por tanto tiempo había aceptado la sumisión y la opresión. Esteban, incredulidad bañada en furia, intentó ensordecer su voz, pero el eco de su determinación rápidamente rebotó en las paredes de su hogar. En ese instante, ella comprendió que no solo la confrontación física de su esposo era peligrosa, la lucha interna que enfrentaba para legitimar su propia historia era su mayor enemigo. La atmósfera en la habitación cambió cuando decidió salir. Sin más palabras, caminó hacia la puerta, dejando a Esteban atendido por su propia ira y confusión. Atravesar esa puerta no solo significaba salir de su hogar, era también el inicio de una nueva vida que se forjaría en cada palabra escrita en las páginas de su futuro. Mientras avanzaba, se sintió imbuida de una resolución inquebrantable. Cada paso representaba un desafío a la narrativa que había vivido, un eco del cambio que brillaría en cada historia que pudiera compartir. Sin embargo, en lo profundo, sabía que lo que venía era incierto. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que si su lucha iba a tener éxito, necesitaría la verdad más allá de sus experiencias. A medida que se asomaba al mundo exterior, recordó la mirada de Ángela, y una nueva revelación le iluminó el alma. Tendría que enfrentarse no solo a Esteban, sino a los secretos que ella misma había enterrado. Con esto en mente, la inquietud brotó en su pecho. ¿Cuánto de su pasado debería revelar para liberar su futuro? Cada historia, cada herida, tenía que ser contada. La tormenta se había desatado, y así María Elena se aventuró hacia lo desconocido, decidida a transformar su dolor en un legado. La siguiente etapa de su viaje prometía ser más arriesgada de lo que había imaginado. ¿Cuál sería el precio de su revelación y cómo afectaría a aquellos que la rodeaban? Ahora más que nunca, la duda serpenteaba en su mente, un recordatorio constante de que el camino hacia la libertad no era solo, sino impredecible. María Elena se adentró en una realidad que antes parecía ajena, un mundo donde su voz podía resonar y su historia podía ser un faro de esperanza para muchas. Sin embargo, al cruzar la puerta, se sintió como una hoja llevada por el viento, frágil pero también indómita. Las calles estaban vivas, un bullicio que contrastaba con su palpitante soledad, y cada paso se sentía pesado, cargado de incertidumbres. En un café cercano buscó refugio y un espacio para reflexionar. Se sentó en una mesa apartada con un cuaderno en blanco frente a ella. Miró el papel y sintió una chispa de duda. La narrativa de su vida y la de tantas otras pesaban sobre sus hombros, pero también ofrecían una oportunidad. Con el café humeante frente a ella, comenzó a escribir.
Las palabras empezaron a fluir, como un torrente que arrastraba sus miedos y dudas, pero había un territorio delicado que debía cruzar: la autenticidad. Mientras escribía, se dio cuenta de que no podía evitar la verdad de su historia. De hecho, la vulnerabilidad era su mayor aliada. Necesitaba compartir no solo el sufrimiento, sino también su proceso de sanación. Preguntarse cómo se había permitido ser una sombra fue tan abrumador como revelador. Cada línea se convirtió en un espejo que reflejaba su pasado, las decisiones que había tomado y las que la habían llevado hasta aquel momento. Sin embargo, también emergía un nuevo dilema interno. ¿Qué pasaría si Esteban lo descubría? ¿Sus palabras podrían significar su venganza? La lucha entre su deseo de liberarse y el temor a represalias luchaba dentro de ella. Aún así, el cuaderno se convirtió en su confesionario, un espacio donde sus pensamientos podían volar libremente sin ser sometidos al juicio de quien había intentado controlar su vida. Los días siguientes, María Elena se dedicó a investigar el entorno. Acudió a bibliotecas, donde se sumergía en hechos sobre el abuso y la opresión, no solo en su vida, sino también en la historia de las mujeres. Al ver y escuchar relatos de otras vidas dañadas, se sintió cada vez más conectada a un tejido de resistencia. Sin embargo, la esencia de su narrativa debía capturar no solo la lucha externa, sino también la internalización de su identidad. Entre más escribía, más se retaba a sí misma. Con cada palabra planteaba preguntas difíciles y confrontaba sus propias inseguridades. ¿Era realmente tan fuerte como creía? ¿Qué clase de voz podía ser la suya entre tantas otras? Se dio cuenta de que su posición, aunque frágil, era un puente que podría unir el dolor y la esperanza. La reflexión la llevó a descubrir talentos ocultos. La habilidad de narrar con verdad era más que un arte, era un acto de resiliencia. Una mañana, mientras aguardaba un tren, leyó en voz alta lo que había escrito hasta ese momento. Al hacerlo, se encontró con miradas de extraños que se detenían a escuchar. Por primera vez se sintió vista, realmente vista. Se dio cuenta de que su voz no solo le pertenecía a ella, era parte de un coro resonante de mujeres que habían sido silenciadas. Era el momento de redactar su primer artículo, un legado que no podía permanecer escondido. Pero su coraje se enfrentó a la realidad de su vida. Mientras las palabras clamaban salir, su mente giraba en torno a Esteban. ¿Cuándo haría su próximo movimiento? ¿Estaría preparado para lo que pudiera venir? Esa inquietud volvía a surgir como una sombra tras de ella, preguntándole constantemente acerca de su seguridad. ¿Y si su revelación no solo ponía en peligro a su propio futuro, sino también a la seguridad de aquellos que la rodeaban? La escritura se volvió su salvación. Aún así, la lucha con sus propios demonios persistía. Había descubierto tanto de sí misma, pero aún quedaba un último obstáculo que escalar, y con él la enorme pregunta que bulle en su interior. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por su verdad, aunque eso significara asumir consecuencias devastadoras? Clara en su objetivo, María Elena comprendió que el tiempo no se detendría y la confrontación era inevitable. Estaba clara en su propósito, pero la tentación de alzar la voz se mezclaba con el temido silencio que podía resultar de ello. En ese instante, una realización golpeó su visceralmente. La verdadera libertad no llegaría hasta que enfrentara a Esteban y todo lo que él representaba. ¿Quién realmente controlaba su destino? Sin embargo, cada decisión que tomara podría tener un costo, y lo desconocido la rodeaba como un espiral oscuro. Mientras apretaba el bolígrafo en su mano, una nueva pregunta surgía. ¿Estaba lista para enfrentar tanto su pasado como las repercusiones de su verdad? Entonces, un sentimiento poderoso y aterrador la recorrió. El precio de revelar su historia podía ser devastador, pero la opción de permanecer en silencio era aún más aterradora. Ahora, más que nunca, se encontraba ante un precipicio de cambio. ¿Daría el salto?
María Elena cerró los ojos por un instante, dejando que el silencio llenara el espacio entre ella y el mundo que la rodeaba. El aroma del café tibio parecía invitarla a reflexionar, a encarar la tormenta que rugía en su interior. Con una respiración profunda, volvió a abrirlos, observando el cuaderno que había comenzado a llenar con su historia. La inminente confrontación con Esteban le generaba una inquietud que palpitaba como un tambor en su pecho. ¿Estaba preparada para abrir la caja de Pandora que había sido su vida? Ese día decidió enfrentarse al impacto de su propia realidad. Mientras escribía, cada palabra se volvía un ladrillo en el camino de su autoconocimiento, un proceso que no solo transformaba su perspectiva sobre el sufrimiento, sino que también la ayudaba a descubrir las múltiples facetas de su fortaleza. Su voz, limitada y temerosa en el pasado, ahora era un eco vibrante que resonaba en cada letra que trazaba. No obstante, crecer a través de la escritura no era un camino fácil. La vulnerabilidad que había elegido adoptar era tanto un refugio como un campo de batalla. Necesitaba ser honesta, pero cada revelación traía consigo el miedo a las repercusiones. ¿Cómo podía abrirse sin derrumbar lo poco que había construido para protegerse de su pasado? El dilema la empujaba a considerar si las palabras eran verdaderamente armas o escudos. Entonces, en medio de sus reflexiones, una idea brillante surgió. Si quería ser escuchada, necesitaba practicar su voz en un entorno más amplio. Decidió buscar talleres de escritura, encuentros donde podría rodearse de otros que compartieran su pasión. Ese pequeño paso, aunque aterrador, representaba una oportunidad para salir de su concha, exponer su vulnerabilidad y recibir retroalimentación. Cada excusa que se había puesto a sí misma para no hacerlo comenzó a desvanecerse. Así, al día siguiente, se preparó con la misma determinación con la que había enfrentado cada desafío en su vida. El aula del taller era un espacio incómodo pero lleno de energía creativa. Mientras escuchaba las voces de otros narradores, se dio cuenta de que no era la única luchando por ser comprendida. Había un poder en compartir historias, en reconocer que cada uno de ellos llevaba consigo una carga invisible. Cuando le llegó el turno de leer, el miedo le apretó el estómago, pero se aferró a su cuaderno. Con cada palabra que salía de sus labios, un peso se aligeraba. La sala se sumió en un silencio reflexivo, y al finalizar sintió que había conectado, no solo con las personas presentes, sino con su propio ser. La respuesta fue abrumadora. Sus compañeros aplaudieron, dándole valor a su historia. La validación fue como un bálsamo, curando las heridas que aún sangraban en su interior. Sin embargo, mientras la euforia de su presentación la inundaba, también resurgieron las preguntas sobre Esteban. La confrontación aún era inminente, y frente a su reconocimiento creciente, la sombra de su pasado no dejaba de acechar. Se dio cuenta de que la escritura, aunque liberadora, todavía estaba marcada por un contexto de miedo y confrontación. Las palabras eran poderosas, pero una voz interior le insistía que el siguiente paso sería aún más desafiante. Necesitaba hablar con Esteban, enfrentar sus manipulaciones, desenmascarar la verdad frente a él. Era un riesgo monumental, pero cada día que pasaba en la nebulosa de su miedo, aumentaba su determinación. Mientras el taller se cerraba y la noche caía, María Elena supo que ya no podía retroceder. Los pasos que había tomado hacia su voz abrieron la puerta a una lucha que se extendía más allá de su autobiografía. Ahora se enfrentaba a la historia cruda de su relación con Esteban. A la mañana siguiente tendría que encontrar la forma de proseguir. Se quedó con una pregunta resonante en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que había ganado en su búsqueda de verdad? Esa noche, encerrada en sus pensamientos, se percató de que el verdadero desafío yacía en enfrentarse a lo desconocido, las consecuencias de su autodefinición. El eco de su decisión comenzaba a formar una ola de anticipación. ¿Sería capaz de levantarse y finalmente gritar su verdad?
La vida estaba a punto de ofrecerle la oportunidad más reveladora que había encontrado hasta ahora. María Elena se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, su mente invadida por un torbellino de emociones. Sabía que ese día debía enfrentarse a Esteban. La idea de la confrontación la llenaba de adrenalina y terror a partes iguales. Con cada acción que tomaba, su resolución se afirmaba. No podía continuar permitiendo que su pasado dictara su presente. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir fuerte y segura. Miró su reflejo en el espejo y sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Hoy es el día, se repitió como un mantra. La salida de la casa se sintió como cruzar un umbral hacia lo desconocido. Al encontrarse con Esteban, el ambiente se volvió tenso. La conversación comenzó de manera superficial, mientras el café humeante se colocaba entre ellos como un mediador incómodo. Sin embargo, María Elena sabía que no podía demorar más la verdad que necesitaba compartir. En el fondo, percibía la manipulación de Esteban como una sombra que se cernía sobre ella, un eco de su antiguo yo que aún lucha por romper las cadenas de la duda. Con un suspiro profundo, reunió todo el coraje que había cultivado en las semanas previas y empezó a hablar. Sus palabras, al principio titubeantes, se fueron haciendo más firmes. Es momento de que hablemos de nuestra relación, de lo que realmente eres y de cómo me has manipulado, afirmó. Esteban, sorprendido, abrió los ojos como si le hubieran propinado un golpe. Su habitual arrogancia se desvaneció lentamente, reemplazada por una inquietud palpable. Pero su reacción no intimidó a María Elena. Por primera vez, su voz resonaba con claridad. La conversación se convirtió en un tira y afloja entre sus verdades y las negaciones de Esteban. La repentina apertura de María Elena puso al descubierto no solo la manipulación que había sufrido, sino también una nueva faceta de sí misma, fuerte y decidida. Cada palabra era un paso hacia adelante, un acto de rebeldía contra el pasado que había tolerado demasiado tiempo. A medida que la discusión avanzaba, Esteban trataba de retomar el control, arrojando acusaciones sobre su carácter y su escritura. Pero María Elena había aprendido que sus palabras tenían poder. En cada intento de menosprecio, ella reafirmaba su valía, su viaje. No más, se decía internamente, sintiendo la energía que crecía dentro de ella. Terminada la confrontación, María Elena salió de la casa caminando con paso firme. La luz del día parecía más brillante y el aire fresco le daba energía. Sin embargo, al llegar a su terraza, una ola de recuerdos y emociones la abrumó. Había revelado sus sentimientos, pero el juego de poder que había tenido con Esteban no se había desvanecido por completo. En su mente resonaba la pregunta de si realmente había ganado. Aunque sentía que había hecho un gran avance, sabía que el camino hacia su autonomía aún estaba lleno de obstáculos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su trabajo no había terminado. Necesitaba escribir esa experiencia. Era su nuevo ladrillo en el camino hacia la sanación. De regreso a su cuaderno, se sentó con la pluma en mano, dispuesta a narrar la verdad sin edulcorar y a dar vida a su historia. Aquella lucha no solo era una confrontación externa, sino también una batalla interna. Mientras las palabras fluyeron, la necesidad de poder narrar su propio relato la envolvió. Cada línea que escribía la acercaba más a su esencia, una mujer que no se dejaría definir por el miedo. Sin embargo, comprendía que el eco de Esteban aún estaría presente y que probablemente su confrontación había sido solo el inicio de un conflicto mayor. Con el cuaderno lleno de emociones y reflexiones, una nueva interrogante surgió. ¿Habría más que enfrentar en esta lucha personal? ¿Más revelaciones que descubrir sobre sí misma y su relación con él? La respuesta parecía tan incierta como liberadora. La voz de su pasado aún susurraba recordatorios de lo que había sido, mientras que el futuro, lleno de posibilidades, pulsaba ante ella.
Sabía que debía estar lista para lo que vendría, pues lo que había comenzado como un acto de enfrentamiento podía derivar en algo aún más complejo. María Elena cerró su cuaderno, sintiendo que cada palabra había sido un punto de inflexión. Pero, más allá de su autobiografía, estaba preparada para desentrañar los secretos que aún escondían sus interacciones con Esteban, sus orígenes y todo aquello que pudiera amenazar su nuevo yo. Este viaje apenas empezaba. María Elena despertó nuevamente antes de que el sol iluminara el cielo. La confrontación con Esteban había dejado una marca imborrable en su interior, y aunque la claridad del día brindaba una oportunidad renovadora, su mente seguía aturdida por el eco de sus palabras. Las horas transcurrieron despacio mientras evaluaba su vida, tomando conciencia de que el verdadero desafío estaría en lo que vendría después de haber confrontado al que había sido su controlador. Se sentó a la mesa y con una taza de café humeante trató de regresar a sus rutinas habituales. Sin embargo, su teléfono vibró varias veces, trayendo consigo recordatorios del mundo exterior, mensajes de amigos que la animaban y otros que el haría inquietante con preguntas sobre su comportamiento durante la última semana. La voz de Esteban todavía retumbaba en su mente. ¿Qué puedes ofrecerle al mundo realmente? En ese momento decidió que su respuesta debía ser sólida y convincente. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, sintió la urgencia de crear. Se adentró en sus proyectos de escritura, una parte de su vida que había dejado de lado por mucho tiempo. Comenzó a leer notas y fragmentos de relatos que había abandonado, obras que reflejaban luchas internas y procesos de transformación. Sin embargo, la voz de Esteban siempre regresaba, como un antiguo eco que trataba de descalificar su valor. Fue en ese instante que comprendió. Su historia no solo era un medio para dejar atrás el pasado, sino también un vehículo para el empoderamiento. Decidió que documentaría cada experiencia vivida, cada emoción y cada revelación en un proyecto literario que sintió que podía trascender su conflicto personal. Con cada palabra escrita se despojaba de las cadenas que había arrastrado tanto tiempo. Sin embargo, la exploración de su propio ser no fue fácil. En el proceso comenzó a desenterrar viejos recuerdos que provocaban ansiedad y dudas. Por cada línea que escribía, emergían capas de ella misma que había mantenido ocultas, como si su vulnerabilidad se hubiera convertido en el cimiento de su fuerza. A veces se detenía, aturdida por la intensidad de lo que estaba revelando. María Elena se enfrentó a una decisión crucial. ¿Debería compartir estas revelaciones con el mundo o guardarlas para sí misma? La idea de abrirse ante los demás aterrorizaba y excitaba a la vez. Después de todo, compartir su proceso podría ayudar a otras mujeres que se encontraban atrapadas en dinámicas similares. Pero también sabía que, al hacerlo, exponía su alma a críticas y juicios. Sentada a su escritorio, se tomó un momento para respirar y escuchar su interior. Se repetía que el miedo era parte del camino hacia el autodescubrimiento. «No voy a permitir que el miedo me paralice», murmuró con firmeza. La determinación resurgió. La escritura era su espacio sagrado, donde podía reconstruirse como una mujer autónoma. A medida que avanzaba en su proyecto, la libertad de expresarse provocó descubrimientos inesperados sobre sí misma y sus propias capacidades. Sintió un momento de revelación. No solo era capaz de escribir, sino que poseía una habilidad innata para conectar con otras personas a través de sus historias. Este talento podría inspirar y ayudar a sanar a quienes habían pasado por experiencias similares. Cuando María Elena finalmente cerró su cuaderno, una sensación de liberación inundó su ser. Sin embargo, la inquietud permanecía, pues comprendía que, al entrar en esta nueva etapa de su vida, ya no podía huir de lo que había enfrentado. Esteban podía volver a buscarla, y la posibilidad de un nuevo conflicto no podría ser ignorada. Así, con cada línea que había escrito, también surgieron preguntas profundas. ¿Era realmente suficiente haberse enfrentado a Esteban? ¿Qué más tendría que descubrir para asegurarse una vida auténtica y plena? La incertidumbre no se desvanecía, sino que resonaba en su interior, como un canto a la aventura que apenas comenzaba a desplegarse. El camino hacia una nueva identidad la aguardaba,
pero la promesa de lo que había de venir no se vislumbraba clara. Con cada nuevo día, las decisiones que tomaría la acercarían a su verdadero ser o la empujarían nuevamente a la sombra. ¿Estaba dispuesta a descubrir lo que realmente significaba ser libre, incluso si eso significaba enfrentar a Esteban nuevamente? La respuesta a esta pregunta y el destino que la aguardaba se desvanecían en el horizonte de sus pensamientos. María Elena se sumergió en su trabajo literario con la determinación de un artista en busca de su voz. No solo escribía la historia de su vida, sino que trazaba un mapa de sus emociones, las más oscuras y las más brillantes. A medida que llenaba páginas y más páginas, una transformación comenzaba a gestarse en su interior. Cada palabra destilaba poder, una fuerza que le devolvía la confianza que había creído perdida. Pasaron los días, y cada uno se convirtió en una batalla entre la motivación y el miedo. Mientras escribía, su pasado y su presente se entrelazaban. En cada relato imaginado había un susurro de verdad, un reflejo de las experiencias vividas. María Elena comprendió que su lucha no solo era una condena, sino una historia de superación, una travesía hacia la liberación personal. Fue en una tarde particularmente tormentosa que decidió escribir sobre sus experiencias con Esteban. El acto de plasmar en papel la relación con su exmarido la confrontó con las emociones que había intentado silenciar. Con cada palabra desnudaba su alma, exponiendo no solo su dolor, sino también su lucha por alcanzar la libertad. Sin embargo, la voz de Esteban aún reverberaba en su mente, como un eco hiriendo su avance. ¿Qué tal si su historia era vista como un intento de venganza? Esa inquietud la llevó a reflexionar sobre el verdadero propósito de su escritura. Escribió enérgicamente, pero también con una creciente vulnerabilidad. Cada línea se tornó una exposición de sus pensamientos más íntimos, y con cada revelación se preguntaba si podía soportar la mirada crítica del mundo sobre su vida. La idea de que otros leyeran su historia provocaba tanto entusiasmo como terror. ¿Sería suficientemente valiente para compartir su verdad? Mientras tanto, su círculo de confianza comenzó a estrecharse. Algunos amigos la apoyaban incondicionalmente, mientras que otros miraban con escepticismo la valentía de exponer su historia. Comenzó a sentir la presión de sus expectativas y la necesidad de ser escuchada. Esa presión la incitó a buscar espacios de expresión más allá de sus escritos. Se registró en grupos de escritura y talleres, donde se erguían mujeres como ella, cada una con sus luchas y triunfos. Allí encontró un refugio inesperado, una comunidad que impulsaba su crecimiento y le daba voz a sus inquietudes. Un día, una de sus compañeras en un taller se atrevió a preguntar: ¿por qué no compartes tus relatos en público? Tu historia puede resonar con muchas más de nosotras. Esa afirmación llegó como un relámpago a su conciencia. El impulso resonaba en su interior, un llamado a convertirse en la voz de aquellas que no habían logrado hablar. No sin cierto temor, decidió dar un paso hacia lo desconocido. María Elena planeó una pequeña lectura pública en un café local, un evento donde podría compartir su escritura y conectar con otros a nivel personal. La idea de estar frente a una audiencia la llenaba de ansiedad, pero también despertaba en ella una chispa de valentía. Mientras organizaba los fragmentos que compartirá, una pregunta la inquietaba: ¿realmente estaba lista para enfrentar las reacciones que podrían surgir? Se detuvo a contemplar las palabras que tenía preparadas y, al hacerlo, una mezcla de inseguridad y determinación creció en su pecho. Tenía que tomar una decisión. ¿Sería el temor al juicio el que prevalecería o permitiría que su deseo de ser escuchada y entendida prevaleciera? Esa lectura marcaría un punto de inflexión. Era la oportunidad de reivindicar su historia, pero también amenazaba con abrir viejas heridas y propiciar la renuncia a su pasado. Con el día de la lectura acercándose, María Elena enfrentó una realidad inminente. Si realmente quería ser la autora de su propia historia, necesitaba encontrar la valentía para confrontar no solo al mundo exterior, sino también a su propio ser. ¿Lograría elevar su voz desde la página hacia el escenario, o el miedo la mantendría atrapada en la sombra que tanto había luchado por desvanecer?
El destino la aguardaba en el umbral de esa primera lectura. La verdadera prueba de su transformación estaba por comenzar. El día de la lectura llegó con una mezcla de expectativas y nerviosismo que María Elena apenas podía controlar. La sala del café, iluminada por luces cálidas y rodeada de rostros curiosos, parecía un mundo nuevo. Respirando hondo, se enfrentó a los murmullos de la audiencia que se agolpaba frente al pequeño escenario. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento representaba más que solo palabras en un papel. Era el coraje de ser visible, de alzar la voz y dar vida a su historia. Mientras subía al escenario, recordó las experiencias que había plasmado en su cuaderno. Eran testigos de su lucha, de su despertar, y al alzar el micrófono comprendió que no estaba sola. Las historias de las mujeres que había conocido, incluyendo a Ángela, la acompañaban. Se dirigió a la audiencia. Comenzó a leer su relato, sintiendo que cada palabra resonaba en el aire, cada milésima de segundo registraba su complejidad emocional. Esta es la historia de una mujer que se adentró en sus sombras, que se enfrentó a su esposo, a su silencio y sobre todo a sus propios miedos. Empezó, sintiendo cómo el nerviosismo cedía ante la pasión. A medida que avanzaba, sus palabras se convertían en un río de emociones que fluían con fuerza y sinceridad. Había vulnerabilidad en su voz, pero también una firmeza inquebrantable, el eco de su verdad reclamando ser escuchada. Cada fragmento que leía entrelazaba su dolor y su proceso de sanación. A medida que relataba el enfrentamiento con Esteban, podía sentir los patrones de comportamiento tóxicos deslizándose por sus labios, cada revelación como un látigo que cortaba la opresión. Los murmullos y las miradas se transformaron en silencio atento, y en ese instante se dio cuenta de que podía transformar su sufrimiento en un faro de esperanza. Al finalizar, un silencio reverente invadió el espacio. Nadie se atrevía a romperlo, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero, de repente, el aplauso estalló como un trueno en su pecho, inundando la sala con un torrente de energía positiva. Las lágrimas de liberación comenzaron a brotar. Ella había compartido su historia y se sentía finalmente liberada del peso que había cargado. Las conversaciones después de la lectura fueron conmovedoras. Varias mujeres se acercaron para compartir sus propias vivencias, sus propios silencios, sintiendo en María Elena un reflejo de su verdad. Comenzaron a formarse pequeños grupos de discusión, cada uno impulsado por la necesidad de desatar las historias ocultas. Las miradas de admiración y empatía reemplazaron el escepticismo que había sentido en sus antiguos círculos. Era un nuevo inicio. Sin embargo, lo más revelador llegó cuando una joven le confesó que su relato había sido un catalizador para ella. Había tomado valor para salir de una relación tóxica. En ese momento, la sensación de que su historia había impactado a alguien trajo una calidez indescriptible a su corazón. Ya no era solo un eco vacío, era un símbolo de resistencia, de cambio. Mientras la velada terminaba, María Elena comprendió su transformación completa. Había comenzado como una mujer cautelosa, consumida por la duda, y ahora se erguía como una defensora de la verdad. La escritura ya no era solo un refugio, sino su herramienta más poderosa. Había logrado no solo expresar su dolor, sino que además había encendido la chispa en otras. Al llegar a casa, se sintió como si estuviera pisando un nuevo suelo. Había enfrentado a Esteban, había expuesto su historia y, aunque la batalla por su autonomía continuaba, ya no se sentía prisionera de su propio relato. Con cada paso hacia adelante, su confianza se solidificaba. Así, decidió no solo seguir escribiendo, sino también involucrarse en círculos de apoyo para mujeres, convirtiéndose en mentora y voz para aquellas que aún luchaban en silencio. María Elena sentía entonces que el carácter de su vida estaba en sus manos. Su historia no iba a ser una simple narración de sufrimiento, iba a ser un manifiesto de liberación y empoderamiento.
Este honesto camino no solo le daba sentido a su vida, sino que también abría pasajes de esperanza para otras. Ella había logrado una revolución personal y había comenzado a desafiar un sistema que la había mantenido en la sombra. Con una cumplida sensación de logro, se sentó en su escritorio. El cuaderno estaba lleno de relatos que ahora representaban no solo su vida, sino también la historia colectiva de muchas. María Elena entendió que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. No solo había conquistado su propia voz, sino que había tejido una red de apoyo que prometía crecer más allá de lo que jamás había imaginado. La lucha no estaba ganada del todo, pero la promesa de la libertad y la verdad guiaba sus pasos. Había aprendido a confiar en su razón, y sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El desafío siguiente sería evaluar cómo integrar esa voz en su vida diaria, cómo luchar por la dignidad de todas aquellas que aún permanecían en silencio. La historia de María Elena se había transformado, y ahora invitaba a otros a unirse a esta narrativa de empoderamiento. Con un renovado sentido de propósito, se dispuso a compartir su siguiente escrito en una publicación local. Con eso, María Elena dejó de ser solo una superviviente, se convirtió en una guerrera, lista para marchar hacia adelante con la valentía de quien ha hallado su voz. Estaba dispuesta a enfrentar el futuro, y lo haría con la cabeza en alto, reafirmando su derecho a ser escuchada y a vivir en su verdad. La vida seguía, el viaje apenas comenzaba, pero María Elena, con un espíritu renovado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sólidamente enraizada en la nueva realidad que había construido con cada palabra que había escrito. La transformación total estaba más que lograda. Ahora era un faro brillando para otros en medio de la tormenta. Sin duda, había llegado el momento de brillar. Ahora, no pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estos relatos sigan llegando a quienes los necesitan. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber lo que piensas. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. La verdadera fortaleza de las historias de superación personal reside en ustedes.